días. Esta es Radio Farabundo Martí Internacional desde el norte de California. Y ahorita vamos a hacer un enlace con la presidenta de PROES, Roxana Rodríguez, y también con el doctor Oscar Cabrera, que es el presidente de FUDESEN, una fundación para Centroamérica en términos económicos, y también el ex vicepresidente del Banco Central de Reserva. El objetivo de esta entrevista es de que tanto PROES como FUDESEN han presentado una iniciativa ante la torpeza del manejo económico, ante la torpeza del manejo sanitario a causa del coronavirus en nuestro país, que ha conllevado a un desastre económico. Desde el punto de vista económico hemos bajado, algunos aseguran que menos 8%, otros aseguran que mucho más. Y en términos sanitarios, pues un total desastre. Como ejemplo emblemático tenemos el Hospital El Salvador, el CIFCO, que todavía no se ha terminado de construir. Entonces, basados en esta crisis que tenemos, tanto económica, sanitaria, y que cuando la comparamos con la situación de los países centroamericanos, somos el país donde estamos sufriendo las peores consecuencias. Somos el país que, desde el punto de vista económico, estamos en peores condiciones y somos los más endeudados. Y el gobierno bukeliano de todos los países alrededor de Centroamérica es el gobierno que más ha recibido dinero. Estamos hablando de cuando se aprobó el presupuesto nacional, ahí habían aproximadamente como, en conjunto con la aprobación del presupuesto nacional, más los otros 3.000 millones de dólares adicionales que se le aprobaron, estamos diciendo de que este gobierno maneja un aproximado de 10.000 millones de dólares, aunque algunos diputados aseguran que tienen en sus manos aproximadamente en líquido una cantidad de más de 7.000 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? No lo sabemos. Pero ya tenemos aquí al doctor Oscar Cabrera. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Saludo a todas las personas que nos escuchan y que nos ven, a toda la diáspora en los Estados Unidos, Canadá, Italia y el resto de países del mundo. Buenas noches, doctor. Antes de que comencemos, quisiera poner un audio para contextualizar sobre el tema de que vamos a hablar. Y pues César hace un pequeño video, lo hace de una manera magistral. Al final la gente se va a desengañar. Bueno, aquí vamos, doctor, para que
para que pongamos en contexto a nuestra audiencia de lo que estamos hablando y de la importancia de su propuesta y de la propuesta también de PROES, ¿verdad? Que dicho sea de paso, cuando yo escuché esa propuesta, lo primero que se me vino a la mente fue de que tal pareciera que es una propuesta de un superatleta que va corriendo a toda velocidad con una garrocha en la mano y que pone la garrocha en el punto exacto para dar en el punto preciso para dar ese salto que se necesita, porque estamos hablando de una proyección de 30 años, doctor. Uh-huh. Entonces, permítame poner aquí el audio. Porque este gobierno no le va a resolver el problema a nadie. Aquí no va a mejorar la vida de los 470.000 campesinos que cortan granos básicos y producen y venden granos básicos y autoconsumen. Ni de los 1.300.000 va asalariados, ni el 1.000.000 que trabajan en microempresas, el 60% mujeres, ni lo que venden en la calle, que son más de 600, solo en el área urbana más de 600.000, y a nivel nacional 845.000. Y los veteranos, todos los sectores están afectados, las mujeres, la juventud, incluso antes de la pandemia. Este gobierno es un desastre en términos de los intereses populares. La pobreza va a ser en el 40%. Y esperamos que la gente, con el tiempo, pueda sacar otras conclusiones políticas. Pero eso requiere también mucha labor educativa, informativa, como la que hace esta radio, por ejemplo. Hay que dar el debate de ideas contra el gobierno, informar bien a la población, con contundencia, enfrentar al gobierno con datos, y la labor educativa es clave. La labor educativa es clave y eso es lo que estamos haciendo aquí nosotros y eso es lo que le traemos acá a ustedes, querida audiencia. El doctor en una entrevista anterior nos había dicho de que habíamos tenido un retroceso desde allá aproximadamente como 1930, ¿verdad? Pero la propuesta del doctor es de que en esta propuesta económica vamos a dar un salto de calidad. Aquí ya tenemos también a la compañera María Roxana. María Roxana, ¿nos estás escuchando? A ver si... Hola Francisco, sí, te escucho muy bien. Ok, entonces estábamos haciendo una pequeña introducción para poner en contexto a nuestra audiencia. Y pues ya tenemos aquí, querida audiencia, ya tenemos a Roxana y tenemos al doctor. Y la entrevista se va a basar en estos dos grandes temas, el tema económico y el tema sanitario. Pero estábamos en la cuestión, ya casi entrando con el tema económico. Y César nos estaba hablando de que hay todo un desastre y nos da algunas cifras. Bueno, yo hice la sumatoria de todas esas cifras que da César y es aproximadamente de 3.600.000 personas afectadas. Y esto que se me olvidó incluir a los veteranos, que son otra buena cantidad. Entonces estamos hablando de la microempresa, estamos hablando de los vendedores de la calle, estamos hablando de los asalariados, estamos hablando de los veteranos, mujeres, niños, juventud. Entonces, doctor, la propuesta suya tiene dos grandes peldaños. Esos dos grandes peldaños, ¿cómo nos puede educar al respecto? Adelante, doctor. Sí, bueno, primero muy buenas noches a Roxana también. Esta no es una propuesta mía, sino que esta es una propuesta que hemos venido trabajando desde abril junto con PROES y la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECE. Desde abril ya empezamos a advertir los impactos que tenía el COVID-19 en la sociedad salvadoreña. Ahí fue donde lanzamos el primer comunicado
donde mencionábamos los impactos sociales y económicos. Y ahora hemos incorporado la variable que en mi entender es prioridad para reducir las tasas de morbilidad y de mortalidad en El Salvador por efectos de la pandemia. Y es esta propuesta para superar la crisis sanitaria. Esta es como la base para que el impacto en la parte económica se atenúe. Así que yo dejaría mejor primero que Roxana nos planteara esta propuesta de salud, que yo creo que es muy novedosa, y posteriormente, si tú me lo permites, Francisco, yo continúo con la parte económica y social. Muy caballero de su parte, doctor. Así es que primero las damas. Adelante, Roxana. También, a ver si nos podrías hacer una pequeña introducción de cuál era el sistema sanitario durante estos dos periodos del FMLN y qué es lo que tenemos ahora. ¿Qué es lo que ha desmantelado Bukele? Adelante. Correcto. Muchas gracias, Francisco y Oscar. Muy buenas noches a toda la audiencia de Radio Farabundo Martí Internacional. Pues realmente lo que nosotros estamos planteando en materia de salud para hacerle frente a la pandemia es justamente, Francisco, retomar esos avances y esa forma en la que teníamos organizado el sistema de salud, que no fue poco, se hizo muchísimo trabajo, y decimos que habría que regresar a todo el tema del funcionamiento de redes integradas e integrales de servicios de salud basados en la atención primaria en salud integral. Entonces aquí teníamos todo un ejército de personas en las comunidades, además de todo el personal de promoción de la salud, los promotores y promotoras de la salud, haciendo muchísima intervención y muchísima detección en terreno, en los territorios, allí donde la gente vive, desde un enfoque que buscaba fortalecer las capacidades de la población y que todo el trabajo de rehabilitación se hiciera basado en la comunidad, que es una estrategia, la rehabilitación basada en la comunidad es una estrategia ya con bastante tiempo de haber sido lanzada por la Organización Mundial de la Salud y que ha demostrado muy buenos resultados en donde se aplica. Entonces, ese es en resumen, dijéramos así para decirlo rápido, el centro de la propuesta que estamos haciendo, porque cuando uno revisa lo que ha sucedido, vemos que en materia de sistema de salud no conocemos, estamos ya, bueno, casi en un par de meses tendremos 2 años de gestión y no conocemos el plan quinquenal de salud. Hay retrocesos importantes en la reforma de salud que demostró ser un modelo exitoso, que recibió incluso premios y reconocimientos de la Organización Mundial de la Salud y de otros países, que empezó a ser un modelo también imitado en otros lugares. Pero aquí lo que tenemos son grandes retrocesos, sobre todo en el desmontaje progresivo de los equipos comunitarios de salud, y se ha dado el cierre de algunos de esos equipos, el retiro del personal de terreno, y se está haciendo énfasis en este momento en la atención intramural, es decir, regresamos al interior de los centros de salud, ya sea hospitales, unidades de salud, hogares de espera materna, y dejamos el enfoque de la identificación activa, de ir a la búsqueda activa de casos allí donde la gente vive, en las comunidades, en los territorios. Esto era muy bueno porque además permitía que el personal sanitario observara y de alguna manera vivenciara las condiciones en las que se desarrolla la vida de la población. Porque, ¿qué pasa cuando esto no es así, Francisco? Lo que sucede es que le decimos a la gente, usted se enferma, es su culpa, usted se enferma porque no tiene hábitos higiénicos, no se lava las manos, no observa algunas medidas
higiénicas, pero cuando llegamos y vemos dónde la gente vive, es que ni siquiera tienen acceso a agua, y entonces cómo van a hacer para lavarse las manos y observar una serie de medidas higiénicas que el personal de salud recomienda en forma teórica cuando no tiene ese contacto con la comunidad. Por eso es que insistimos que esto quizás ha sido de las cosas más graves que ha hecho la administración Bukele, que es el desmontaje y desvincular nuevamente al personal sanitario de las condiciones reales de vida de la gente. Y volver a encerrarlo en cuatro paredes y que desde allí pretendan resolver los problemas de salud. Vimos que al inicio de este año, nosotros lo denunciamos como PROES el año anterior, que se había dado un recorte de un poquito más de 33 millones y medio de dólares en el primer nivel de atención en el presupuesto del año 2020, y esto afecta básicamente este enfoque de trabajo territorial que yo he mencionado. Por eso es que vemos que la población más vulnerable está siendo otra vez vulnerada, otra vez afectada. Las unidades comunitarias de salud familiar han perdido la forma en la que funcionaban. Sabemos que las construcciones de hogares de espera materna siguen allí, pero ya no tienen el mismo funcionamiento que tuvieron. Y se ha abandonado en general el modelo de salud con enfoque en el abordaje integral a la persona, la familia y la comunidad, que es el fundamento de la atención primaria en salud. A pesar de esto, nosotros decimos, mire, el gobierno del presidente Bukele hizo por lo menos dos cosas positivas cuando finalmente la pandemia llega a El Salvador, que fue uno, el cierre oportuno de fronteras, y dos, aplicar un cerco epidemiológico en Metapán, que fue donde se registró el primer caso. Y pare de contar, a partir de ahí nosotros lo que encontramos es una serie de desaciertos, una serie de dificultades, una serie de decisiones que lo que hacen es vulnerar más a la población, y un predominio espantoso que no lo veíamos quizás desde la época que estuvimos en guerra en este país, un predominio espantoso en acciones curativas, ni siquiera ya en el tema preventivo, porque durante la gestión, digamos, de los 20 años de Arena, sí se hizo un esfuerzo de trabajar temas preventivos, aunque se trabajaban mal, pero se avanzó en trabajar temas preventivos. Lo que vemos ahorita con el gobierno actual es un retroceso mucho más atrás de la gestión de Arena, y vamos, digamos, a un enfoque meramente curativo. Es como apagar incendios, y no importa si para apagarlos voy a usar gasolina. Lo que yo necesito es apagar el incendio, o por lo menos dar la impresión, ¿verdad?, que estoy haciendo algo. Entonces no hay enfoque epidemiológico, y pues el primer nivel está totalmente desmantelado. Se está privilegiando el financiamiento del Hospital El Salvador, que vemos que cuánto tiempo llevamos ya de la emergencia, y el hospital que fue pensado, ofrecido por el presidente como el hospital con el que se le iba a hacer frente a la pandemia, como un hospital de emergencia, pero así el mejor hospital que hubiera en la región, sigue sin funcionar y está solamente chupando fondos, ¿verdad?, recursos prestados de otras instancias del Sistema Nacional de Salud, y con personal insuficiente. Entonces se ha descuidado, Francisco, horriblemente otras morbilidades que aquejan a la población, especialmente las enfermedades no transmisibles, las enfermedades crónicas, por ejemplo, las personas con azúcar en sangre, los diabéticos que llamamos, gente que se está descompensando por la falta de atención, y porque en este momento todo en el Sistema Nacional de Salud es COVID. Gente con problemas de dislipidemia, es decir, gente que tiene triglicéridos o colesterol alto, también están siendo descuidados, no se les está dando problemas de los riñones también, ¿no? También están siendo, y la gente que tiene cáncer, incluso los tratamientos de cáncer también han sido descuidados. Bien. Entonces es un abandono total, y todo, además todo esto acompañado de las enormes denuncias por falta de transparencia y por indicios de corrupción en el uso de los fondos públicos. Entonces, ante dijéramos, caos, una cosa que también está sucediendo es el subregistro de casos. Los datos son como el talón de Aquiles en la gestión actual de salud. Entonces vemos que ya se reconoce, incluso por el mismo ministro de Salud, que hay un registro paralelo de datos. Hay datos, los que publican, los que oficializan en su página de COVID, pero también por aparte llevan un dato, dijéramos, más real, que es el que no publican,
y tampoco nos dicen de dónde obtienen esa información. Cuando trabajábamos en red, la fuente primaria de la información era la comunidad. Allí se detectaban, se identificaban y de ahí la información venía subiendo al sistema único de salud, al sistema único de información que tenía, que era uno de los mejores que habíamos logrado establecer. Entonces, los datos y las cifras de la pandemia actualmente están siendo ocultados y manipulados con fines políticos, con fines electorales, para generar una crisis y desgastar a los otros órganos del Estado. No conocemos el real impacto del COVID en cuanto a mortalidad, porque los datos que nos están dando no lo reflejan. Y nosotros poníamos, por ejemplo, la diferencia que hay entre la cantidad de muertos que acepta el gobierno y la cantidad de fallecidos que oficialmente está reportando Comures, por ejemplo. Comures a nivel nacional está reportando 6.912 fallecidos, a los que les ha dado tratamiento, manejo COVID. Es decir, se les ha dado un abordaje y un sepelio siguiendo todo el protocolo COVID, pero el gobierno nos estaba reportando alrededor de, creo que 900 fallecidos, ¿verdad? Entonces, ahí hay un dato fuerte, impresionante, y las decisiones estratégicas en salud en este país las están tomando asesores extranjeros sin formación médica, sin experiencia en vigilancia epidemiológica, sin formación en salud pública, es decir, sin ningún criterio técnico. Se están tomando decisiones trascendentales para este país, y el personal de salud que ha atendido la emergencia también ha sido fuertemente afectado. El Salvador es de los países con el más alto nivel de letalidad en personal médico, es donde más personal médico ha muerto. Estoy hablando de médicos, de enfermeras, de personas de servicios, de personas de apoyo en los centros de salud, que tampoco conocemos el dato oficial porque el ministerio no brinda esa información. Hasta las embarazadas, Francisco, han sido desatendidas. Quisiera hacer una pausita ahí, Roxana. Ajá. Quisiera hacer énfasis en esos puntos que acabas de tocar. Perfecto. Nosotros acá, si ustedes se recuerdan, el alcalde de Panchimalco fue capturado injustamente, ¿verdad? Nosotros iniciamos aquí una campaña en apoyo al alcalde y lo entrevistamos en varias ocasiones, y en esas ocasiones él nos comenzó a dar datos, ¿verdad? Nos comenzó a alertar. Al principio, yo quiero ser bien honesto, de que me parecieron cifras un poquito alzadas, ¿verdad? Porque el presidente no llegaba ni a 100. Exacto. ¿Verdad? Entonces, el alcalde nos comenzó a decir de que él tenía pues contacto con los diferentes municipios, y cuando ya él comenzó a dar explicaciones de cómo él había sacado todas esas cifras, que en ese entonces nos dijeron que eran 500 y el presidente no llegaba ni a 100. Exacto. Posteriormente lo volvimos a entrevistar, y las cifras comenzaron a subir y a subir. El mismo alcalde de San Salvador reportó una cantidad alta de entierros con todo el protocolo, y los datos de Bukele no subían, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es de que bien importante. La otra parte que yo quisiera señalar es acerca del hospital. Él comenzó a echarse un gran discurso de que él pues quiere ser de primer mundo, ¿verdad? Entonces, yo vivo aquí en el primer mundo. Yo vivo aquí en una de las ciudades, desde el punto de vista médico, de lo mejor. Y miren, y tienen ahí campañas, tiendas de campaña. Él comenzó a criticar, que dijo que las tiendas de campaña no servían para eso, que él iba a hacer un hospital, el mejor de Latinoamérica. Y todavía están las tiendas de campaña, porque aquí en San Francisco, ahí yo vivo aquí cerca del mar, y ahí están cerca del mar. Hay un parqueo casi como de 3 cuadras, ¿verdad? Y hay todo un señalamiento con conos que entran los vehículos, porque la gente llega a hacerse la prueba
y a pasar algún tipo de consulta, pero guardando todas las medidas de seguridad adentro del vehículo, ¿verdad? Y estamos aquí en San Francisco. Según la alcaldesa de San Francisco, aquí tienen uno de los mejores equipos del mundo y están en tiendas de campaña. Entonces, y cuando veo el equipo que utilizan acá y vi el traje que usaban nuestros médicos, que era un plástico rojo que les habían dado, ¿verdad? Yo totalmente indignado por la situación. Y después tenemos la entrevista con el ex viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Castaneda, y él nos hace saber de que hay 1.200 médicos salvadoreños graduados en Cuba. Uh-huh. Y expulsan a los cubanos. Exacto. Y tienen a un veterinario venezolano terrorista asesorando a Bukele, ¿no? Entonces, y después hacen la pomposidad de traer a 30 supuestamente médicos, y vamos de España. No, son técnicos. Y supuestamente de esos 30 solamente son 2 médicos. Uh-huh. Los demás son, no sé, como dices tú, son unos técnicos. Sí, son gente formada, pero son técnicos. Entonces yo quería hacer énfasis en eso para que nosotros refresquemos la memoria a nuestra audiencia de cómo se ha venido desarrollando esta cosa en las diferentes entrevistas que nosotros hemos venido haciendo. Pero, perfecto. Roxana, ¿crees que la propuesta que están haciendo ustedes, porque es una propuesta genial, Bukele la vaya a aceptar? Obviamente no la va a aceptar, Francisco. O sea, nosotros hemos hecho la propuesta por un sentido de responsabilidad con la población salvadoreña y por un sentido de decir, mire, no es cierto que no hayan alternativas. Sí hay. Lo que sucede es que el presidente, en ese afán de seguirnos vendiendo espejitos, ¿verdad? Y de seguirnos contando historias inventadas, producto de su imaginación, tiene encandilada a mucha gente con la idea de que vamos a tener aquí hospitales y servicios de primer mundo. Lo que no nos dice el presidente, y yo creo que eso tú no nos dejarás mentir en ese sentido, es que el sistema de salud en el primer mundo, si nos vamos a Estados Unidos, es un sistema totalmente privatizado. Es un sistema en el que si tenés dinero te atienden y si no, pues no te atienden, ¿verdad? Entonces, si de eso se trata el primer mundo, pues estaríamos muy mal, porque aquí las condiciones, ya nos va a decir el doctor Cabrera, las condiciones económicas de la gente de verdad están bien lamentables y no tenemos condiciones como para, con el bolsillo de la población, pagar ese tipo de servicios. Yo no digo que no lo merezcamos, sí, pero no tenemos las condiciones. Entonces, ¿qué necesitamos? Si la salud es un derecho y está reconocida como un derecho, el Estado es el que tiene que garantizarla y tutelarla. No estamos por que entonces vengan a decirnos, que si quieren atención de primer mundo hay que pagar, ¿verdad? No es esto. O sea, eso es lo que el presidente no dice. Y entonces nos trae a la gente de España como para que vayamos agarrando ideas, ¿verdad? Y le pagan una cantidad de dinero impresionante que no se la han pagado al personal local, al personal nacional. Es más, el personal nacional, Francisco, que se enferma, que se contagia de COVID y que tiene que irse de baja porque está contagiado, le descuentan los días que pasa inhabilitado. Entonces, no le dan el mismo trato que le han dado a la gente extranjera. Entonces, en este país han pasado una serie de cosas, una serie de barbaridades que la población no se entera. Entonces nosotros decimos, mira, ante todo esto, aquí no hay que inventar el agua tibia, no hay que inventar la orilla azul, como decimos en buen salvadoreño. Claro. Aquí lo que hay que hacer es regresar a retomar lo bueno que ya se estaba haciendo. La organización comunitaria es una fortaleza que se dejó instalada, que se dejó establecida, que este gobierno por soberbia no ha aprovechado. Entonces aquí estamos hablando
de que hay, al cierre de la gestión de la doctora Mengíbar como ministra de Salud, teníamos 2.714 comités de salud a nivel nacional, teníamos alrededor de 11.300 personas formadas integrando esos comités de salud. Esta gente estuvo activa funcionando hasta mayo, hasta el último día de mayo del 2019, porque a partir del 1 de junio del 2019 la orden del presidente es: no vamos a retomar nada de lo que haya hecho el gobierno anterior. No debe quedar huella, no debe quedar señales de nada de lo que haya hecho el gobierno anterior, y no importa cómo eso afecte a la gente. Los promotores y promotoras de salud, estamos hablando de que con la reforma, con todo lo que se hizo, con toda la inversión, pasamos de tener 1.700 promotores que encontró en el FMLN en el 2009, promotores y promotoras, y dejó alrededor de 2.800 personas trabajando como promotores y promotoras de salud, fortaleciendo ese primer nivel. Todo eso se ha desaprovechado. La gente que está trabajando, que está contratada como promotores y promotoras, los tienen encerrados, como digo, en los centros de atención, haciendo cualquier cosa menos la labor para la que han sido formados. Entonces decimos, mire, hay que volver a retomar ese enfoque epidemiológico y de vigilancia basado en la comunidad. Hay que aprovechar ese ejército de gente formada, hay que fortalecerlo obviamente, hay que darle información real, científica. No se trata de que le digan a la gente, mire, el COVID mata, el COVID es algo grave, usted mejor no salga, usted quédese encerrado, porque el presidente no quisiera tener a todos encerrados. El problema es que la economía salvadoreña no soporta ese tipo de cosas. Entonces necesitamos decirle a la gente cuáles son los síntomas de COVID, que la gente, que este ejército comunitario de verdad puede identificar señales de alarma, puede identificar signos, hacer la referencia, y que podamos entonces aislar en la comunidad, en los lugares de vivienda a las personas. Hay que explicarle a la familia cuál es el manejo que hay que darle a las personas, y sobre todo, yo insisto, mire, esto es importante hacerlo para dejar de estigmatizar a la gente. Aquí nos está afectando más que el COVID la forma en que la gente desprecia a las personas que se están contagiando, Francisco. Es terrible. Si en donde uno vive y a uno tiene COVID, la gente del pasaje se da cuenta que uno tiene COVID, en la tienda de esa colonia no le quieren vender pero ni un huevo al resto de la familia de esa vivienda donde hay una persona con COVID. Entonces, eso es estigma, eso está generando más daño que el propio COVID. ¿Y por qué es eso? Porque la gente no tiene información, porque la gente no tiene datos certeros, porque aquí lo que el presidente desplegó es una estrategia de terrorismo, de miedo. Entonces así es imposible. Entonces nosotros decimos, mire, volvamos, trabajemos desde la comunidad, retomemos el trabajo en red, trabajemos fortaleciendo los diferentes niveles desde el territorio, lo municipal, lo departamental, lo regional, porque el Ministerio de Salud funciona en base a regiones, y trabajemos el nivel nacional. Hemos hecho una serie de recomendaciones en el documento que está circulando, que se le ha entregado a periodistas. Estamos en la intención de entregárselo a diputados y diputadas y a funcionariado público. Que lo acepten, que lo retomen, no sabemos, pero lo que nos interesa es que la gente recuerde y tenga información y diga, bueno, sí, avanzamos, hicimos muchas cosas. En este país, Francisco, enfrentamos hasta amenaza de ébola, y no pasó nada porque teníamos un ejército de gente en la comunidad informada, trabajando, detectando, identificando las cosas y de ébola. De ébola. Enfrentamos eso también en este país, ¿verdad? Pero son de las cosas que una de las grandes debilidades de las gestiones anteriores es no comunicar, no contar, no expresar todas las cosas buenas que se estaban haciendo. Entonces ahora es bien fácil que venga esta persona que tenemos de presidente a decir: yo inventé el agua tibia, y la gente se lo cree. En esa situación estamos, Francisco. Al inicio de todo esto, vi una noticia de Nicaragua de que ellos tenían 250,000 brigadistas, promotor de la salud, una brigada de 250,000. 250,000. Exacto. Y es una población menos que la nuestra. Menos que la nuestra. En Cuba, Cuba es lo que está haciendo el manejo territorial en las comunidades. Fueron casa por casa, y después comencé a ver la noticia
en donde mucha gente, debido al pánico que se había desatado, le decía, no, yo ya lo tengo. Y ahí estaba el médico, le decía, no, usted tiene una fiebre, pero es debido a una infección. No es debido al coronavirus o es debido a una pequeña gripe que usted tenga. Eso es lo que hay que hacer, hay que establecer hay que educar y hay que informar a la gente. Esos son los pilares de lo que nosotros estamos proponiendo, y yo creo que dejaría aquí, porque hay mucho que hablar de ese tema, claro. Pero no le vamos a dar espacio al doctor Cabrera, que también es el otro tema fuertemente afectado en el país, todo el tema económico, y hay una propuesta muy interesante de cómo abordarlo. Muchas gracias, Roxana. Pasamos, doctor. Doctor, primero, no sé cuánto tiempo tenemos. Usted dele. Usted dele, doctor. Estamos hasta el tope y acabamos de pasar el 31 aniversario de la ofensiva hasta el tope. Así es. Quizás yo contextualizar, ningún sistema sanitario del mundo tiene la capacidad de emergencia para enfrentar un pico de decenas de miles de pacientes en pocas semanas, como lo que ha generado la pandemia del COVID-19. Si los países desarrollados con sistemas sanitarios eficientes les cuesta organizar una respuesta eficaz, y acá quiero mencionar que el país desarrollado que tú mencionas, que es los Estados Unidos de América, es el número uno en cuanto a casos confirmados, con más de 1 millón, con más de 10.552.000 casos. 240.000 muertos. Sí, y en el número de muertos ya van 242.901 hasta el día de hoy. Entonces, y California... California, la misma cantidad de muertos que tuvieron en Vietnam. Ajá, y California es de los estados que más casos confirmados tienes. Entonces, lo que nos viene a decir es el fracaso de la administración Trump en el manejo de la pandemia, con esa visión de unilateralismo agresivo. Entonces, ¿qué queda para los países en desarrollo como El Salvador, verdad? Que tenemos, digamos, sistemas sanitarios, que carecemos de tecnología, de personal capacitado, como nos decía Roxana, de recursos para hallar a las personas infectadas con el virus, de aislarlas en establecimientos adecuados para minimizar la transmisión posterior. Y obviamente yo creo que hemos dado una propuesta de política sanitaria importante, y es el hecho de utilizar líderes comunitarios, donde el gobierno, a través de la OMS y la OPS, incremente la alfabetización sanitaria y cree estas redes de seguridad financiera que protejan a la gente de la pobreza. Entonces, esto creo que es muy importante. A estos líderes comunales también hay que entregarles equipo de protección con el objetivo que se cuiden. Ahora, esas son las condiciones de los países ricos. Toda Europa ya está en la segunda ola, y obviamente pues El Salvador, dado que es una economía dolarizada, es de los países que la pandemia y la recesión mundial le ha pegado de manera virulenta, menos 9%. Esto ha hecho que las exportaciones hayan caído entre enero y septiembre 2 dígitos, 21%, que los gastos de consumo de los hogares, que representan el 89% del PIB, caen más de 15%. Y si a eso le sumamos que en términos de trabajadores, se espera que El Salvador, de 2.9 millones de empleos que teníamos el año pasado, la OIT espera que El Salvador pierda 1.5 millones de empleos. Si a eso le sumamos que las remesas entre enero y septiembre apenas han crecido 0.8, pues eso explica por qué es la caída de los gastos de consumo en los hogares. Y obviamente, digamos, las condiciones en las que la economía se va a recuperar no es más que hasta el año 2023,
que la economía va a empezar a crecer 0.5 respecto a 2019. Y si a eso le sumamos las condiciones fiscales, donde el déficit fiscal este año ronda menos 12.9% del PIB y el próximo año menos 8.9%, la deuda va a alcanzar el 100% el próximo año. Nosotros estamos proponiendo recomendaciones por el lado de los ingresos, de gastos, de la deuda, para mejorar la posición fiscal y, reducir la deuda en el mediano plazo. Proponemos la implantación de un impuesto al patrimonio que va dirigido a 160 personas que tienen una riqueza de 24,000 millones. Eso es equivalente al 84% del PIB. Es un pecado social. También un aumento de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta al 10% que obtiene más ingresos en El Salvador. Le estamos imponiendo un aumento del 20% su tasa efectiva y la eliminación del gasto tributario. Y al otro 20% de mayores ingresos, pues incrementarle un 10%. Y por otro lado, hay que seguir combatiendo la evasión del IVA, y acá se requieren medidas administrativas, como por ejemplo separar la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, dotarle de su presupuesto y que no se maneje políticamente, esta dirección con el objetivo de ir tras los opositores del gobierno. Por el lado de los gastos, pues obviamente debemos de trabajar en mejorar la eficiencia del gasto. En una rendición de cuentas no tenemos claro cómo se han destinado los recursos de los 3,000 millones que han sido aprobados por la Asamblea Legislativa. Hemos visto cómo el expresidente del Banco Central, la administración Bukele, lo ha despedido por decir o por cuestionar todo el discurso de la administración Bukele en cuanto al uso de los fondos. Y esto obviamente debe de llevar también a aumentar la inversión pública, y por otro lado, en momentos de crisis como la que estamos sufriendo actualmente, el Estado debe de contratar, ya sea de forma temporal, trabajadores. Por ejemplo, es importante en salud pública tener rastreadores de los casos COVID y con qué personas se han reunido, contratar personas que cuiden los asilos, ¿verdad? Los asilos ha sido una de las zonas en el mundo donde más casos de COVID y mayores tasas de mortalidad han tenido, ¿verdad? Dada el tipo de enfermedades que padecen las personas jubiladas, ¿verdad? Eso ya es de por sí un factor de riesgo. Y por otro lado, nosotros decimos, en cuanto a la deuda, que ya va a sumar el 100% del PIB, debemos de renegociar esa deuda. Mencionábamos cómo Ecuador en esta pandemia renegoció su deuda con los acreedores. Jamaica tuvo éxitos hace 3 años de renegociar su elevada deuda. Y diversificar el mercado de letras del tesoro y CETES para que el monopolio no solo quede en las inversiones que hace la banca o el sistema financiero, sino que los hogares salvadoreños puedan invertir en estas letras de corto plazo de una manera directa, sin intermediarios que están en la bolsa de valores. Esto ayudaría a que, en la bolsa de valores no le impongan los rendimientos del sistema financiero, sino que eso ayudará a reducir el costo de endeudamiento a la hacienda pública salvadoreña. Estos elementos creo que son importantes que vayan de la mano. Y obviamente, PROES y FUDESEN estamos pensando en un acuerdo nacional por generar empleo
digno de acuerdo a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo y un crecimiento con igualdad de oportunidades. Todos ustedes saben que no es lo mismo nacer en Sesori que nacer en Antiguo Cuscatlán. Los derechos que tienen estos dos jóvenes de estos dos municipios son totalmente diferentes, y las condiciones de mejora en cuanto a educación, salud, también, digamos, se generan estas grandes brechas. Por tanto, nosotros estamos pensando de aquí al 2050. Para eso hay que generar espacios de diálogo entre las fuerzas sociales con el gobierno, con el objetivo de consensuar una estrategia de desarrollo de mediano plazo, dado que este gobierno ha sido incapaz de construir un plan quinquenal que se haya discutido con la sociedad civil. Este gobierno ha sido incapaz de definir un programa de salud en plena pandemia del COVID-19. No contamos con un plan de salud. Y esto creo yo que la población salvadoreña debe de interpretar, debe de analizar, y no de retomar ciegamente todo el marketing político, todas las estrategias de publicidad que salen o que nos bombardean diariamente. Requerimos de un salvadoreño crítico que retome estos elementos. Son 7 áreas las que nosotros estamos proponiendo para esta estrategia de aquí al 2050, pero tiene 2 peldaños. El primer peldaño que nosotros queremos cumplimentar son los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030. Esto fue los gobiernos de Salvador Sánchez Serén y de Mauricio Funes suscribieron cumplir con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030. Y después vamos a continuar transitando hacia un modelo de desarrollo inclusivo en el 2050. ¿Qué es lo que pretendemos? Que El Salvador esté entre los 30 países desarrollados con un ingreso per cápita de $39,000 por trabajador. Esto es posible. En 1965, Singapur se independiza con un territorio de 500 kilómetros aproximadamente, como el área metropolitana de San Salvador. En ese año, El Salvador tenía un PIB per cápita el triple de Singapur. Ahora Singapur tiene un PIB per cápita de $48,000 y El Salvador se ha quedado con un PIB per cápita de $3,800. ¿Cuál fue la gran diferencia? ¿Qué es lo que marcó? Unas estrategias de mediano plazo que, independientemente del gobierno de turno que llegue, las políticas se cumplen, porque se han consensuado entre las diferentes fuerzas sociales y no solo entre los partidos políticos. Nosotros tuvimos esas oportunidades, ¿verdad?, de definir, digamos, una estrategia con los acuerdos de paz, donde muy bien pudimos desarrollar, digamos, esa visión de mediano plazo que requiere El Salvador. Y son varias, digamos, las áreas en las que nosotros consideramos que son de vital importancia para alcanzar esos objetivos que hemos propuesto pues en el libro. La primera área se refiere a la necesidad de disponer de instituciones políticas y económicas resilientes. Un ejemplo de ello es que con este gobierno se han violado un conjunto de marcos legales y normativos. Un ejemplo es los allanamientos que ha hecho la Fiscalía de la República a una serie de ministerios, ¿verdad? También requerimos de una economía del conocimiento diversificada y moderna que transforme nuestra estructura productiva a bienes y servicios pues más complejos, que paguen mejores salarios y más productivos. Un desarrollo regional y urbano. Las políticas económicas no tienen que venir desde el Ejecutivo como un helicóptero, no. Las políticas tienen que nacer desde los territorios hacia arriba,
desde los municipios, porque son ellos que conocen cuáles son sus brechas de desigualdad, sus brechas de pobreza. Y también necesitamos, a nivel centroamericano, una integración, regional, que abrace el multilateralismo. El Salvador, sus relaciones comerciales tienen que establecerse en los intereses de los y las salvadoreñas, no ser el patio trasero de ninguna potencia hegemónica. Por el contrario, si El Salvador establece este tipo de relaciones, pues obviamente tenemos que trabajar en equipo con Naciones Unidas, trabajar en equipo el combate de la pandemia con la OMS, con China, y políticas de gasto que mejoren el poder adquisitivo de los hogares, que se generen más empleos y mayores niveles de inversión. Y obviamente también tenemos que separarnos del sesgo puramente economicista y transitar hacia una economía de la felicidad, donde los derechos económicos, culturales, políticos, ambientales sumen, ¿verdad? No solo pensar en mejorar en términos de crecimiento económico. Yo creo que he hecho una buena síntesis, sí, claro, en este poco tiempo, y sí insto a las personas que nos están viendo a través de la radio que puedan leer el documento y obviamente que traten a través de incidir en las decisiones del Ejecutivo. La propuesta que estamos haciendo cumple los estándares internacionales, porque requerimos, pues obviamente, tener la provisión de atención primaria en las mejores condiciones, ¿verdad? Necesitamos profesionales sanitarios que trabajen en los hospitales terciarios, pero que también reciban formación sobre el cuidado intensivo de los casos más graves del COVID-19, que existe una coordinación en los equipos sanitarios, un seguimiento clínico las 24 horas del día y un correcto diagnóstico de una infección por COVID-19. Y para ello necesitamos laboratorios donde se puedan realizar las pruebas PCR. Y obviamente hace 3 días el periódico China Daily presentó en China que la Oficina de Enfermedades Infecciosas de Regulación aprobó un nuevo test que en 20 minutos está listo. Esto es una gran innovación y la ponía al servicio de todo el mundo. Pero en el caso de El Salvador, pues esto... El embajador no le da permiso, doctor. Es correcto, esto no está pasando, ¿verdad? Nuestros países carecen de acceso a tecnología genética, a laboratoristas entrenados que hagan las pruebas, y esta incapacidad de diagnosticar con precisión, pues obviamente nos está pasando la factura. Y esto complica el proceso de rastreo de contacto. O sea, identificar a las personas que por haber tenido contacto reciente con un paciente confirmado de COVID-19 es fundamental, ¿verdad? Entonces, esto significa que el empleo que se esté generando no son policías ni soldados. El empleo que requiere El Salvador es este tipo de personas expertas. Necesitamos líderes comunitarios que sean capaces de poder diferenciar en lo que es un resfriado común a un caso de COVID-19. Y esto no está sucediendo. Doctora, quisiera hacer una pregunta en términos económicos.
Me llamó mucho un acto de ridiculez que hizo el actual ministro de Hacienda, en la cual dijo que era el gobierno que estaba combatiendo la evasión de los impuestos y que él iba a hacer, ahorita voy a poner una demanda a un señor por ahí y vamos a recuperar $200,000, ¿verdad? Y se están perdiendo 1.500 millones. Bueno, y entonces, pero quisiera, doctor, usted también hizo en eso ahí hay una propuesta de reestructurar el Ministerio de Hacienda y la División de Impuestos Internos. Exacto. Y esa parte me gustaría que nos educara en ese sentido. Adelante. Sí, doctor. Bueno, en la mayoría de países que tienen sistemas tributarios desarrollados, la Oficina de Impuestos Internos es una oficina independiente que tiene su propio presupuesto y está separada del ciclo político. No se utiliza como herramienta de choque contra opositores del gobierno. Tienen su propio presupuesto y obviamente tienen sus metas. Independientemente de la empresa que sea, ellos van tras la recaudación, tras la recuperación de los tributos, ¿verdad? Esto no está sucediendo en El Salvador. Hay una serie de casos que son más de estrategia política y hay que ponernos a pensar. Actualmente, como están los procesos, esos procesos se van a venir concluyendo de aquí a 10 años. Entonces, por lo tanto, es puramente... Es un gran laberinto. Sí, o sea, no es cierto que se va a recaudar ese dinero ahorita, ¿verdad? Diferente es trabajar para que sea la Dirección General de Impuestos Internos a través de reformas en los marcos legales, para que sea la entidad que también, digamos, transita en los juzgados, que ya no sea la Fiscalía quien sea la que esté recuperando esos fondos, sino que sea la Dirección General de Impuestos Internos. Una estadística que tenemos es que por cada auditor al año tiene que auditar 300 empresas. Y yo decía, eso es imposible que un solo auditor vea 300 empresas en un año. De ahí que existe un sesgo histórico de solo auditar a los grandes contribuyentes. Y como yo digo, de poquito en poquito se llena un saquito. Pues si dejamos el 80% de las empresas, esto es solo para poner un ejemplo, no tengo información para validarlo, pero si se deja una gran cantidad de empresas sin revisar, pues entonces pues se explica por qué las tasas de evasión de IVA son elevadas y obviamente eso resta eficiencia a la hacienda pública para acometer proyectos de gasto público dirigidos a los hogares de menores niveles de ingresos. Y otro lado, hay que tener un gran cuidado que las fuerzas de derecha están tratando de proponer una austeridad del gasto. Para nosotros, el proyecto de presupuesto se ha quedado corto en la magnitud del gasto. En periodos de recesión como la que estamos sufriendo y que no habíamos visto desde 1980 o no habíamos visto desde la década de los 30, requiere de una inyección de recursos para atenuar los impactos de la pandemia. Y obviamente con este proyecto de presupuesto desconocemos cómo se definieron esos techos de gasto, ni la forma en cómo se han hecho las previsiones. Hay en el proyecto de presupuestos una sobreestimación de los ingresos tributarios. Se espera que el IVA crezca a 14%, aproximadamente 14,6%. Estos son aproximadamente 360 millones de dólares. Y los que conocemos la hacienda pública, los ingresos tributarios evolucionan en base al ritmo del crecimiento. Cuando la actividad económica crece, crecen los ingresos tributarios de IVA. Cuando cae el IVA, mientras que se espera que el próximo año tengamos
360. Ahora, ¿qué es eso? Lo más seguro que ese es el incremento del impuesto al valor agregado que ha pactado el gobierno con el Fondo Monetario, de 2 a 3 puntos de IVA, que fue una de las recomendaciones del fondo de mayo de este año. También impuestos a las gasolinas y sus derivados. Entonces, de nuevo, nos enfrentamos a que este proyecto de presupuesto se está financiando con los más pobres de este país, se está financiando con los hogares que han sufrido los embates de la pandemia del COVID-19. ¿Por qué no se financian con los hogares que más ingreso y más riqueza tienen? ¿O por qué no se financian con la industria bancaria, que ha sido la más beneficiada por efectos del COVID-19? Han comprado las letras del Tesoro y los CETES a rendimientos elevadísimos. ¿Dónde está la solidaridad de la industria bancaria respecto a los hogares salvadoreños? No lo vemos, ¿verdad? Sí, así como decía una frase de Facundo Cabral, no sé quién será más ladrón, si el que robó o el que fundó el banco. Bueno. Doctor, tenemos 2 minutos para usted y 2 minutos para Roxana. En las últimas palabras, adelante. Roxana, si querés entrar. Sí, gracias, Francisco. Bueno, cerrar diciendo que obviamente no podemos seguir en esta disyuntiva en la que nos metió el gobierno, de que hay que priorizar o la salud o la economía. Justamente esa disyuntiva artificial, porque no es real, ¿verdad?, nos ha llevado a la situación que tenemos. Entonces, por eso desde FUDESEN y desde PRODES estamos planteando una propuesta de abordaje que lleva a la par las dos áreas importantes y mayormente afectadas por el COVID, que es la salud y la economía, justamente. Entonces, como una forma de desvirtuar y de decirle a la población, mire, no es cierto, no podemos decir es más importante que hayan medicinas aunque usted no tenga para comer, porque entonces si no tiene para comer, igual su salud se ve afectada. Entonces necesitamos llevar a la par las dos cosas, la salud y la economía, y en eso radica la propuesta que estamos haciendo. Por eso creo yo que va a ser un poco complicado que el gobierno la asuma, porque insiste en que aquí lo que hay que hacer es salvar vidas, pero no nos dice cómo, ni nos da realmente datos del éxito de lo que está haciendo. Y entonces por eso nosotros insistimos, no se trata solo de salvar vidas, sino que también se trata de generar las condiciones para que las personas que logremos sobrevivir al COVID encontremos también las maneras de reactivar, de recuperar y de reconstruir los países luego de esta pandemia y de los desastres que ha generado. Yo cerraría con eso, Francisco. Adelante, doctor. Sí, si se implantan estas reformas tributarias hacia generar equidad, digamos, de ingresos, la economía pudiera estar recaudando 300 millones al año por el impuesto al patrimonio, 100 por renta y por IVA. Esto significaría que la recaudación anual alcanzaría 500 millones en estas pocas personas. Y en un plazo de 6 años podemos cubrir la deuda por la pandemia de los 3.000 millones que aprobó la Asamblea Legislativa. Esto es otra forma de financiamiento para prevenir los impactos negativos del COVID-19. La prioridad del presupuesto debe ser el rubro de salud, la prioridad debe ser la reconstitución del tejido empresarial, sobre todo micros y pequeñas empresas que se han cerrado, y también manejar, digamos, o atenuar los impactos en el poder adquisitivo de los hogares salvadoreños, ¿verdad?
inyectar recursos una vez de 300 no es suficiente, o darle una caja de alimentos, eso no es suficiente. Yo creo que debemos de encontrar un mecanismo mucho más sostenible, como decíamos, generar empleo público, aunque sea temporal, pero la gente se está empoderando en el sentido de tener su salario y también va a aportar al desarrollo de este país, va a aportar a combatir la pandemia del COVID. Los salvadoreños no queremos asistencialismo, no queremos cajas simplemente. Los salvadoreños lo que queremos es empleo, ¿verdad? Es esa la dinámica en la que el gobierno tendría que estar trabajando. Muchas gracias. $300 que se dieron y las bolsas de comida no reactivan la economía. Eso no mejora. No reactiva el ingreso de los hogares salvadoreños. Claro. Donde se van a perder 1.5 millones de empleos, tanto en el sector informal y formal. Y la masa aquí, que yo hice el cálculo, que son más de 3.600.000 personas. Es una masa que está ahí afectada. Exacto. Y las remesas, digamos, gracias al apoyo de las familias que tenemos en los Estados Unidos y el resto del mundo, pues obviamente esto está creciendo, ¿verdad? Son los mismos flujos del año pasado y sabemos y valoramos los sacrificios de enviar esos recursos para sus hogares. Y como decimos aquí, doctor, Radio Farabundo Martí, porque en el corazón de todos aquellos que siempre hemos luchado no existe la derrota, la lucha continúa. Y si ustedes consideran necesario otra entrevista, aquí estamos a la orden. Muchas gracias, Francisco y Roxana, y muy buenas noches. Buenas noches a todas las personas que nos sintonizan. Buenas noches a todos. Buenas noches.